Supercrack Estrella presenta. Ellos están entre nosotros. Sarcófago UFO del Santo Quintana Ortuño. De este sarcófago salieron abejas en la época de los Reyes Católicos. Suena raro, pero la ciencia lo avala. Creen que las abejas podrían ayudarnos a comunicarnos con extraterrestres. La posibilidad de comunicarnos con extraterrestres lleva décadas intrigando a la ciencia, y ahora una hipótesis inesperada pone a la abeja como protagonista. Investigadores plantean que las capacidades matemáticas de estos insectos podrían servir como modelo para comprender un lenguaje universal, capaz de trascender las enormes diferencias evolutivas entre especies inteligentes. La idea fue desarrollada en un artículo científico publicado en la revista Leonardo, donde se propone que las abejas podrían funcionar como un modelo biológico para estudiar cómo establecer contacto con formas de vida inteligente no humanas. Según los autores, las matemáticas podrían actuar como un puente universal capaz de superar las barreras del lenguaje, la cultura y la evolución. Las abejas. La clave para hablar con extraterrestres. Un estudio sugiere que las habilidades matemáticas de las abejas melíferas podrían ser la base para comunicarnos con vida inteligente de otros planetas. El remoto origen de las abejas. Las abejas son seres fascinantes fundamentales para la vida, que proceden de un continente desaparecido hace millones de años. Hay que viajar en el tiempo y el espacio para llegar a un gigantesco continente hoy desaparecido como tal. Las abejas probablemente evolucionaron del antiguo supercontinente, antes de lo que se sospechaba. Un nuevo estudio, dirigido por investigadores de la Universidad Estatal de Washington, ha proporcionado la mejor estimación de cuándo y dónde evolucionaron las abejas por primera vez. Publicado en la revista Current Biology, el estudio reconstruyó la historia evolutiva de las abejas, estimó su antigüedad e identificó su probable expansión geográfica alrededor del mundo. Los resultados indican que las abejas surgieron hace más de 120 millones de años en el antiguo supercontinente Gondwana, que comprendía los futuros continentes de África y América del Sur. Estos nuevos hallazgos indican que las abejas se originaron antes, se diversificaron más rápido y se extendieron más de lo que muchos científicos sospechaban anteriormente. Si un extraterrestre hubiera observado con un poderoso telescopio la Tierra hace 500 millones de años, habría hecho un mapa mundi muy diferente del que ahora representa la superficie de nuestro planeta. No habría visto un continente americano unido, con el Pacífico a un lado y el Atlántico a otro, ni África cerrando el Mediterráneo con Europa al norte, ni la Antártida en el casquete polar sur separada del resto de la Tierra emergida. Gondwana fue un supercontinente, desde hace unos 550 millones de años hasta hace aproximadamente 180 millones de años, junto con la Eurasia. Gondwana comprendía lo que hoy son Sudamérica, África, Arabia, Madagascar, India, Australia y la Antártida. Sin embargo, la ruptura no se produjo de inmediato. Gondwana se fragmentó por etapas. En algún momento entre hace 170 y 180 millones de años, las actuales África y Sudamérica comenzaron a separarse del resto de Gondwana. Permanecieron fusionadas durante unos 30 a 40 millones de años hasta que la falla del Atlántico Sur las separó, abriendo el océano, con el mismo nombre, entre ellas. Es por eso que la costa oriental de Sudamérica y la costa occidental de África parecen encajar perfectamente. En algún momento, de hecho lo hicieron. Uno de los misterios más profundos de la humanidad. La historia de los Anunnaki. Conocidos como los dioses del cielo y la tierra, podrían haber tenido un rol clave en nuestra creación. Basado en traducciones de tablillas sumerias, Dr. Phil planteó una teoría que rompe con la visión tradicional de nuestros orígenes. Según los relatos antiguos, los Anunnaki provenían de un planeta llamado Nibiru y llegaron a la Tierra hace millones de años con un objetivo: extraer oro. El propósito no era la riqueza, sino la supervivencia. El oro les habría servido para mantener la atmósfera de su mundo y facilitar sus viajes en el tiempo. La creación de los primeros humanos. Al comienzo, los dioses menores se encargaban de la minería. Cansados del trabajo, se rebelaron contra sus superiores. Entonces, los líderes decidieron crear una nueva raza que los reemplazara. Dr. Phil explicó: estos dioses toman a un homínido y lo mezclan con la sangre de un dios llamado Hue, sacrificado para aportar la chispa divina. De esta ingeniería genética surgieron los primeros seres humanos, creados como esclavos para la extracción de oro. Un legado de dualidad y conocimiento. Pedro Engel reflexionó sobre la idea de haber nacido como esclavos, comparándola con las dinámicas actuales de la sociedad. Dr. Phil añadió que este origen nos dejó un sello dual. Somos mezcla de lo divino y lo terrenal. Esa contradicción, virtudes y defectos, reflejaría también a los propios Anunnaki, que no eran seres de pura bondad ni de absoluta maldad.
Aún así, transmitieron saberes que provocaron un salto en nuestra evolución. La agricultura, la escritura cuneiforme, la rueda y una organización social avanzada. Las evidencias. Cuando Pedro Engel preguntó por pruebas, Dr. File mostró un relieve sumerio. En él aparece un ser con alas, mitad hombre y mitad ave. En la muñeca lleva un objeto parecido a un reloj y en la mano sostiene una bolsa, símbolo de las ofrendas de oro. ¿Siguen entre nosotros? La conversación terminó con una hipótesis inquietante. Los Anunnaki no serían solo seres físicos, sino también entidades de otras dimensiones. La teoría sugiere que la humanidad fue diseñada para servir. Y deja abierta la pregunta: ¿su influencia sigue activa en el poder actual? El supuesto avistamiento ovni de Quintana Ortuño se produjo en 1975 y el ejército abrió una investigación que fue clasificada y permaneció en secreto durante décadas. 4 soldados cántabros aseguraron haber visto un objeto volante y luminoso cuando iban rumbo al cuartel. La onomástica no ha pasado de largo. Se han cumplido 50 años de uno de los casos de avistamiento ovni más llamativos y singulares de este país. El que aseguraron haber vivido 4 soldados cántabros cuando se dirigían a Burgos, ciudad en la que cumplían con el servicio militar, durante la madrugada del 1 de enero de 1975. Este episodio es conocido porque trascendió más allá de las fronteras locales, haciéndose eco de él todos los medios de comunicación, y porque el ejército abrió una investigación cuyo resultado permaneció clasificado durante décadas. Según ha sabido este periódico, el exitoso programa Extraterrestres. Ellos están entre nosotros. Así, además de revelar el informe que se mantuvo en secreto durante décadas, integrantes del equipo de este programa han visitado y rodado imágenes en el lugar en el que, según el relato de los soldados, presenciaron el extraño fenómeno, una finca a las afueras de Quintana Ortuño, amén de entrevistar a investigadores, periodistas conocedores de la historia y uno de los testigos presenciales de la misma, Felipe Sánchez, a quien este periódico entrevistó el pasado mes de enero, coincidiendo con el aniversario del suceso. Es uno de los grandes casos ovni registrados en este país, y nuestra obligación era contar esta historia, apuntan a este periódico fuentes de la productora del programa. Felipe Sánchez, Manuel Agüera, José Lasso y Ricardo Iglesias viajaban de madrugada, rumbo a Burgos, en un Mini Morris 850 de color blanco procedentes de Cantabria cuando, a pocos kilómetros de Burgos, algo les hizo detener el vehículo. En su campo de visión, a pocos metros de la carretera, un conote deslumbrante, que iba modificando su intensidad, parecía gravitar sobre la finca. Aquello, como confesó Felipe Sánchez a este periódico en la citada entrevista, no era normal, era sobrenatural. Primero asombrados y poco después atemorizados, los 4 chavales decidieron regresar al vehículo y continuar su ruta, a pesar de que Sánchez mostró curiosidad por el fenómeno, hasta el punto que avanzó varios metros hacia aquel foco de luz que se movía en mitad de la madrugada. Me he arrepentido muchas veces de no haber ido hasta allí, manifestaba a este periódico el entonces soldado cántabro. Estaban tan impresionados que, al día siguiente, y pese a que habían llegado puntuales al cuartel, contaron a los mandos lo que habían vivido. En ese momento se abrió una investigación. Los 4 soldados fueron llevados al lugar de los hechos bajo la supervisión de, entre otros, un comandante. Lo cierto es que allí se toparon con casi 300 metros cuadrados de terreno calcinado y marcado por socavones. Agricultores del entorno confirmaron a las autoridades militares que no se habían quemado rastrojos desde octubre, y que no hallaban explicación para ello. El asunto trascendió, este periódico se hizo eco de ello, pero también publicaciones nacionales como La Actualidad Española, con Pedro J. Ramírez como enviado especial o El Caso. En los días siguientes se sucedieron los interrogatorios a los testigos en el aeródromo de Villafría. Se llevaron a cabo por separado, como confirmó la desclasificación de documentos. Emplearon para ello un detector de mentiras. La cosa es que los 4 sorchis coincidían en su relato. Por su parte, los militares habían realizado sus pesquisas, buscado otros posibles testigos, sobrevolaron la zona con una avioneta e incluso solicitaron a bases desde las que se controlaba el tráfico aéreo si esa noche había registrado alguna actividad fuera de lo normal. El asunto se archivó, pero el ejército prohibió a los soldados hablar de aquella experiencia en público, y eso que fueron invitados al famoso programa que dirigía el presentador José María Íñigo en TVE. A Felipe Sánchez, que será uno de los protagonistas del documental que está en marcha, jamás le importó contar su experiencia, como ha hecho recientemente en este periódico. Yo sé lo que vi. Y nunca he tenido miedo de que puedan pensar de mí cosas raras.
Yo sé lo que vi, estuve allí. Y aquello era fuera de lo normal. ¿Qué era? Nunca lo sabré, y no dejo de arrepentirme por no haber seguido avanzando hacia la luz. Pero lo que viví no lo he podido olvidar ni lo olvidaré mientras viva. San Juan de Ortega. Un misterio de dimensiones cósmicas y esotéricas aún sin resolver. El milagro de la luz es un calendario solar que cuenta los años. O los medios años. El equinoccio de otoño y el de primavera, cuando las horas de luz y penumbra se igualan, cuando el sol atraviesa el ecuador, en San Juan de Ortega, por obra de un científico medieval, se produce un fenómeno único en el que confluye el esoterismo, la magia, la religión, el arte, la arquitectura, la luz, las sombras, la inteligencia humana, la ciencia y el asombro de miles de visitantes y curiosos. El acontecimiento del milagro de la luz, que tiene lugar este equinoccio en San Juan de Ortega, es un fenómeno de dimensiones cósmicas. Un rayo de luz, al inicio del otoño y la primavera, atraviesa una ojiva gótica para iluminar un capitel que narra la historia del anuncio, la concepción y el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y adquiere el carácter de fenómeno cósmico porque la iluminación del capitel está perfectamente calculada, con la porción de luz del sol exacta y necesaria, para que se produzca este alumbramiento. ¿Qué mente ilustre calculó con exquisita exactitud el acontecimiento? ¿Quién aplicó operaciones matemáticas complejas para obtener este resultado? ¿Por qué todos los capiteles del templo tienen motivos florales y solo este refleja el ciclo de la Navidad? ¿Pudo ser el mismo San Juan de Ortega el artífice del milagro? Para todas esas preguntas no hay respuestas. El sol de la tarde entra por un ventanal ojival de la fachada del templo y la fantasía se desata. La luz del poniente ilumina durante 10 minutos un capitel con la más extraordinaria anunciación, un prodigio de todo el arte sagrado occidental. Y no es una exageración, nada es casualidad. A juicio de los expertos, apreciación en la que coincide el concejal de San Juan de Ortega, José Manuel Pérez, quien ideó este fenómeno sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No es una casualidad. Aunque la ventana por la que penetra la luz es posterior en el tiempo al capitel, nadie ha descartado que antes ya existiera otra ventana románica. De la primera traza románica de la iglesia de San Juan de Ortega nace una segunda fase gótica y con ella el coro. Con esta obra desaparece el fenómeno inicial, relata Pérez porque quizá no conocían que la luz iluminaba el capitel. Durante siglos ha permanecido en silencio y desconocido porque fue en los años 70 cuando se acortó el coro y se redescubrió el fenómeno. La ventana ojival, antes de las obras de los años 70, estaba tapada con unas cortinas y con algún cuadro o retablo, lo que da idea del desconocimiento durante siglos de este fenómeno. Pérez recuerda que el único capitel de la iglesia que está historiado es el del ciclo de la Navidad, ya que el resto de los capiteles y basas románicas son floridas o tienen alusiones a hojas y plantas o seres mitológicos. A las 5, hora solar, al caer la tarde, cuando el sol se inclina hacia el ocaso, un leve rayo del sol ya debilitado empieza a iluminar el capitel. María y el ángel Gabriel, con las manos abiertas, miran hacia la luz. Es curioso que las figuras no se miran entre sí, miran a la luz que las va a iluminar, relata Pérez, algo que parece premeditado por quien realizara el capitel. El foco nos lleva a la escena en la que María pone sus manos sobre su vientre, la concepción. La luz toca la cabeza de San José y, de refilón, el rayo divino saca de las tinieblas el nacimiento de Jesús. Ahí termina el periplo de la luz sobre un trozo de la historia de la salvación. José Manuel Pérez recuerda que la iglesia realizaba sus catequesis y contaba la historia a través del arte y que estas escenas son catequesis dirigidas a una gente que solo podía conocer su religión con estos grabados. El párroco de San Juan de Ortega, Andrés Picón, incide en la importancia del hecho, más en la primavera que en el otoño, que es posiblemente para cuando lo pensó quien tuvo la idea. Hay que tener en cuenta que la iglesia celebra el 25 de marzo la fiesta de la Anunciación, apunta Picón, que es precisamente una de las escenas del capitel. El fenómeno de San Juan de Ortega es cósmico y esotérico, mágico y espiritual por la forma en que se produce, por la precisión matemática de su inicio y su final. Por ello es único aunque existan otros acontecimientos similares, como en la iglesia de la Villa Zamorana de Santa Marta de Tera, que cuenta con un fenómeno similar en su templo parroquial. En clave de poder, el Camino de Santiago hace una parada más que obligada en San Juan de Ortega. El paraje es uno de esos lugares a los que podríamos llamar enclaves de poder. Un sitio lleno de misterio y secretos que se custodian con celo en el monasterio, las dos iglesias, el claustro y el impresionante sarcófago del santo, nacido en 1080 en Quintana Ortuño. Es un lugar especial y simbólico del Camino de Santiago.
Es un punto de descanso obligado tras el ascenso al Monte de la Pedraja y su bajada vertiginosa hasta el valle que se adentrará en otro de los lugares mágicos de la provincia y cuna del primer europeo, la Sierra de Atapuerca, y todos sus misterios que aún duermen bajo tierra. Desde las estribaciones de la sierra, si este otoño miramos al cielo, podremos ver al anochecer Venus, Júpiter y Saturno. Y al amanecer Mercurio y Marte, los primeros en octubre y noviembre, y los segundos a partir de noviembre. Un hombre bueno. Juan de Ortega fue un servidor de los peregrinos que realizaban el camino. Conoció a Domingo de la Calzada y se convirtió en discípulo y colaborador en las obras que emprendió. Juan fue constructor, arquitecto, mago, inventor, sanador y soldado, protector de peregrinos para evitar saqueos y atracos a los rómeros en el difícil paso franco de los montes de Oca. Fue el más fiel colaborador y discípulo de Santo Domingo de la Calzada y quedó a su muerte al cuidado de las obras que el primero de ellos había emprendido. Llegó a ser el más afamado ingeniero de caminos de la época medieval. Fue ordenado sacerdote y peregrinó a Tierra Santa. A su regreso se afincó en los montes de Oca, para socorrer, servir y proteger a los peregrinos. En 1152, tras ganarse la confianza del rey Alfonso VII, empezó a levantar el actual monasterio. En el monasterio de San Nicolás, en una tumba de piedra reposan sus restos y reliquias. Y en la iglesia abacial es donde se encuentra el capitel, a la izquierda según se entra. En medio del templo queda un excepcional baldaquino con escenas de la vida de Juan de Ortega y una estatua yacente de la escuela de Gil de Siloe. Fenómenos extraños en el traslado del cadáver cuentan las crónicas y las leyendas del lugar que el cuerpo muerto de San Juan de Ortega se custodiaba en la capilla de San Nicolás, donde está ahora. Pero los monjes agustinos, que moraban entonces en el cenobio, trasladaron el cuerpo desde su emplazamiento original hasta la iglesia monástica. Una multitud esperaba a las puertas, y al abrir el sepulcro una nube de abejas blancas llenó el ambiente. El templo, dicen las crónicas y las leyendas, se llenó de un agradable e intenso aroma. Al intentar sacar los restos de Juan de Ortega, el cuerpo se negó a que lo movieran de donde se encontraba y no hubo manera de despegarlo del suelo. El fenómeno de las abejas se relacionó con la fertilidad y en poco tiempo, se corrió la voz de que el santo favorecía los embarazos y los buenos partos. La fama llegó a oídos de Isabel la Católica. La reina estaba embarazada de su primer hijo varón, Juan, pero su salud estaba en peligro y decidió, buscando un buen final a su estado, visitar la tumba del santo. Rezó delante de ella pidiéndole el favor. Los caprichos de la reina le llevaron a pedir ver el cuerpo del santo que nadie había osado ver desde el intento de traslado a la iglesia. Levantaron la piedra del sarcófago y de ella salió, de nuevo, una nube de abejas blancas que revolotearon por todo el templo. Visto el cuerpo, cerraron la arqueta y las abejas, como por arte de magia, regresaron a la tumba por un pequeñísimo orificio. La leyenda de los milagros del santo considera que las abejas son una representación de las almas de los no nacidos, que salen al ambiente como un milagro cuando una madre embarazada acude a orar delante del santo. Labrados en el baldaquino de alabastro se pueden contemplar relieves de estos milagros, así como en la pintura que decora las paredes de la capilla de San Nicolás. ¿Qué dijo la NASA sobre las abejas? Recuerda que hay un cartel en la NASA que dice: está comprobado aerodinámicamente que una abeja no puede volar, por su peso, su tamaño y su cuerpo. Solo que ella no lo sabe, y vuela igual en la región de Capandriti, cerca de Atenas, sucede algo maravilloso. Hace 10 años, un devoto apicultor llamado Isidoro Siminis, pensó en colocar en una de sus colmenas un icono de la crucifixión del Señor. Poco después, cuando abrió la colmena, se sorprendió al ver que las abejas mostraban respeto y devoción al icono, habiéndolo bordado con cera, dejando sin embargo al descubierto el rostro y el cuerpo del Señor. Desde entonces, cada primavera, coloca en las colmenas iconos del Salvador, la Virgen María y los santos, y el resultado es siempre el mismo. Una vez llevé un icono hecho a mano de un convento, que representaba el Gólgota con 3 cruces. Las abejas bordaron con cera toda la superficie de la composición, dejando que se percibiera claramente la cruz de Cristo y el ladrón a su derecha, mientras que el ladrón de la cruz de la izquierda estaba cubierto con una gruesa capa de cera. La última vez que fui, pusimos un icono de San Esteban el protomártir y asediano, cuyo nombre lleva nuestra humilde editorial. Como se puede ver en la imagen que publicamos aquí, todo el icono está cubierto de cera de abejas, dejando al descubierto su rostro y cuerpo. Las abejas han ocupado un lugar destacado en la mitología y la simbología de diversas culturas a lo largo de la historia.
Su organización social, capacidad para producir miel y rol en la polinización las han convertido en símbolos de diligencia, cooperación y abundancia. A continuación, exploramos cómo diferentes culturas han interpretado y venerado a las abejas en sus mitos y símbolos. En el antiguo Egipto, las abejas eran símbolo de realeza y divinidad. El faraón se asociaba con la abeja como un símbolo de su poder y autoridad. La abeja también representaba el alma y la inmortalidad debido a su habilidad para producir miel, un alimento que se cree tiene propiedades conservadoras y purificadoras. Se dice que las lágrimas de Ra, el dios del sol, se transformaban en abejas al tocar el suelo, mostrando la conexión divina entre las abejas y los dioses. Mitología celta. Los celtas veían a las abejas como seres mágicos y mensajeros entre este mundo y el otro. En su mitología, las abejas eran guías espirituales que ayudaban a las almas en su viaje al más allá. Las abejas podrían decirnos si es posible usar las matemáticas para hablar con extraterrestres. Las abejas poseen ciertas habilidades de cálculo, a pesar de sus reducidos cerebros. Algo que deja entrever que podría tratarse de un lenguaje universal. El destino de Júpiter, Júpiter Ascending, 2015, Andy y Lana Wachowski. Los coqueteos también llegan a las películas más recientes del panorama, en este caso a la ciencia ficción. Júpiter Jones trabaja como limpiadora y no parece tener grandes perspectivas en la vida. Hasta que Kaine, un cazador exmilitar genéticamente modificado, llega a la Tierra para buscarla y protegerla. Parece ser que Júpiter finalmente sí está llamada a hacer grandes cosas que pueden afectar a todo el universo. Hemos encontrado dos coqueteos en esta cinta. En primer lugar nos ha llamado la atención el personaje de Stinger Apini, vean. Stinger es un ex compañero militar de Kaine, el protagonista. El nombre ya es en sí simpático, porque habla de picaduras y de abejas. Sting es aguijón en inglés y Apini parece tener la raíz latina apis de abeja. Los genes de Stinger están mezclados con ADN de abeja y este hecho hace que tenga alas y visión especial. Y su casa es un auténtico santuario para las abejas, lleno de panales por todas partes. El segundo coqueteo aparece cuando Júpiter está en la casa de Stinger y un enjambre de abejas la rodea, como jugando con ella, sin picarla. ¿Por qué? Según los guionistas, las abejas perciben la realeza y ella está en esta parte de la película conociendo sus orígenes reales. Según afirma el guión, las abejas no mienten. Lo cierto es que, aunque esta película sea de ciencia ficción, esta parte de la historia es un tanto absurda. Eso sí, la escena es visualmente hermosa. En fin amigos de Supercrack Estrella, deja tu comentario.